Muy bien, la noticia no se detiene, así que vamos con lo último de la información. Así que estamos en contacto con Luz Salgado, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Congresista, ¿cómo se encuentra usted? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Álvaro. Encantada de estar en tu programa. Igualmente, congresista. No hay marcha atrás, ha dicho la canciller respecto a declarar que ya no es bienvenido Nicolás Maduro. ¿Estas marchas y contramarchas le hacen bien? ¿Es una enmienda saludable el primero haber invitado y luego haberle retirado la invitación al presidente venezolano? Bueno, el tema es que la invitación partía de una disposición también de OEA que por costumbre para estas cumbres invita a todos los países, incluyendo Cuba. Y lamentablemente en esta coyuntura tendrían que haberlo pensado antes, en vista de que las diferentes manifestaciones dictatoriales de Maduro impedían realmente que este personaje estuviera en una cumbre que es esencialmente en defensa de la democracia, que se formó por ello, ¿no? Pero lo importante es que se ha corregido a tiempo y nos parece congruente, porque en principio también el presidente Kuczynski y todo el Ejecutivo han demostrado que están en legítima defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos venezolanos, al igual que el Congreso, que hemos realizado nosotros hasta 7 mociones en el transcurso de los 2 últimos años, expresando no solamente nuestra preocupación, nuestra protesta, porque han agredido el Parlamento venezolano, están llamando a una asamblea constituyente totalmente que ha sido, si se quiere, constituida en forma engañosa, y ahora llamaban a un proceso eleccionario adelantándose a los parámetros y sin tener en consideración a los más de 3 millones de venezolanos que están fuera de Venezuela, que han salido huyendo y que tienen derecho a elegir el futuro que debería ser en forma democrática. O sea, esta convocatoria de elecciones de Maduro es prácticamente una pantomima, ¿no? Y es por eso que nos parece oportuno. Quien no respeta la democracia no puede ser admitido por países que estamos luchando por defender los derechos de todos los ciudadanos. Se ha pronunciado el presidente, se ha pronunciado el presidente del Congreso, se ha pronunciado el Grupo de Lima, la Cancillería obviamente también, pero vemos que al respecto de la violación de los derechos humanos, con el último episodio del asesinato, a todas luces dictado por el gobierno de este policía rebelde Óscar Pérez, no dice nada la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, pues, ya la Corte Penal Internacional debería estar actuando de oficio, porque eso ha sido un crimen prácticamente cuando una persona se rendía junto con los demás ciudadanos venezolanos que sabían que ya habían sido detectados y iban a ser capturados. En ese sentido ellos pidieron su renuncia, manifestaron que ellos se rendían y lo manifestaron inclusive en videos. Yo creo que en la entrevista pasada te pude comentar de que el ex alcalde de Caracas, el señor Ledesma, que también estuvo de paso por Lima, nos comentó el terrible atropello que no solamente reciben estos ciudadanos que se rinden, sino también de aquellos jóvenes que son capturados y puestos en las mazmorras sin ningún tipo de beneficio, ni siquiera atención médica. Y lógico, es una situación realmente de crisis humanitaria. ¿Acaso no era suficiente todo lo que usted acaba de enumerar para declarar a priori no grata la presencia de Nicolás Maduro y no ser bienvenido en la Cumbre de las Américas, y no encontrar, casi como que suena a pretexto, el tema del adelantamiento de las elecciones en Venezuela? Pues yo creo que tenían que encontrar un argumento que fuese también considerado dentro de estos convenios internacionales, que le pudiese dar mayor consistencia, dado que no nos olvidemos nosotros, Álvaro, que hay países que lamentablemente siguen recibiendo el petróleo de los venezolanos en forma gratuita, prácticamente van sangrando al pueblo venezolano, y estos apoyan a Maduro como han apoyado a Chávez. O sea, bajo intereses netamente económicos, tienen comprados sus votos, y este tema también ha tenido que ser analizado por la Cancillería.
frente a una cumbre en la cual este tipo de países podrían hacer digamos, un desplante al gobierno peruano, bueno, vamos a estar atentos, porque si ellos prefieren avalar la dictadura de Chávez y la dictadura de Maduro, sin tener en cuenta la crisis humanitaria que están creando, que no solamente es problema de Venezuela, es problema de toda Latinoamérica, Chile, Ecuador, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, nos encontramos con una arremetida, porque no podemos cerrarle las puertas a estos hermanos que vienen huyendo del hambre, vienen huyendo de la muerte, vienen huyendo de la miseria. Nos hemos visto cómo están recogiendo basura los que no pueden salir y comen esa basura. Los niños están muriendo por desnutrición, los enfermos no tienen medicinas, en los hospitales mueren con dolores espantosos porque no tienen ni la morfina. Eso es una crisis humanitaria que no podemos quedarnos callados, y que luego estamos con una responsabilidad, dado que ahora más de 100.000 ciudadanos venezolanos se encuentran en nuestro país, y lógicamente también causa un cierto, digamos, no quiero decir incomodidad de ninguna manera, porque tenemos que atenderlos con los brazos abiertos, pero sí nos falta uno que otro enfrentamiento de gente que no entiende o no está costumbres, o bien tiene excesos o cree que todavía puede comportarse como estaba en su país, en el que solamente todo es violencia. Entonces, tenemos que aprender en una convivencia sana, dado que el Perú es un país que recibe inmigrantes, ha vivido, se ha enriquecido y ha crecido por los inmigrantes, y en este caso estamos devolviendo también un servicio, un favor, porque a miles de peruanos en los 70s y 80s huyeron hacia Venezuela. Entonces, creo que es una tarea difícil, pero en la que esperamos nosotros que la situación se normalice en Venezuela, para que puedan volver los ciudadanos venezolanos a su patria de origen. Tienen riquezas ahí, sino que han sido asaltadas por unos cuantos, lamentablemente avalados por unas fuerzas armadas que dicen que están mezcladas con el narcotráfico. Eso habría que comprobarlo, y no quieren dejar el poder. ¿Delimita la cancha en Latinoamérica, como ha dicho la canciller Aljovín? ¿Coincide usted con su opinión? ¿Cómo? ¿Esta decisión del Grupo de Lima delimita la cancha en Latinoamérica, como ha manifestado la canciller Cayetana Aljovín? Pues era necesario delimitar la cancha, porque Europa, si se quiere, la Unión Europea, que por cierto vamos a tener unos invitados el día de mañana, también ellos se han sacado ya una lista de ciudadanos venezolanos que están prohibidos de ingresar a Europa, así como Canadá. Canadá también ha prohibido de gente que se está enriqueciendo con los recursos venezolanos, que está sacando todavía la plata del petróleo venezolano, y que está gozando de la gran vida. Entonces Europa ha prohibido el ingreso, Canadá ha prohibido el ingreso ya de diferentes ciudadanos, y nosotros deberíamos hacer lo mismo. O sea, decirle a Maduro: sabemos las atrocidades que estás haciendo con el pueblo venezolano, nos estás creando problemas a nivel internacional, o respetas esto, llamas a elecciones democráticas con observadores y cambiando las autoridades de su sistema electoral porque los tiene comprados, y respetas verdaderamente el voto popular. Y desconociendo también, lo cual va a ser prácticamente imposible, esta asamblea usurpadora constituyente, y reponiendo a los anteriores parlamentarios elegidos legítimamente por el pueblo. Finalmente, congresista, ¿cree usted que ha habido una rápida receptividad en este pedido acordado en la Junta de Portavoces para pedirle una aclaración a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bien, ese es otro tema que también está por dilucidar. No puede ser que la Corte Interamericana crea que todavía somos una colonia. No ha terminado un proceso constitucional, que es el del control político ante los miembros del Tribunal Constitucional, por un pedido de los ciudadanos. Eso no es un pedido de los partidos políticos, es un pedido de los ciudadanos que se han visto agredidos cuando han cambiado la firma de una resolución, en el caso del Frontón. Son los marinos que han venido a pedir, diciendo de que aquí se había cometido una ilegalidad, y eso es lo que está investigando el Congreso. Y cuando aún no termina la investigación, la Corte quiere que el Congreso le obedezca y enmiende la plana. Yo creo que se han equivocado. Ya se han equivocado varias veces, porque le han hecho pagar al pueblo peruano solamente las indemnizaciones para terroristas. Y si sacamos la relación de todas las resoluciones de la Corte, ninguna favorece al Estado peruano.
26 Entonces, casos perdidos, ¿no? ¿De qué estamos hablando aquí? Esa Corte no puede estar por encima de los derechos, de la Constitución de todos los peruanos. Nosotros no los hemos elegido, esos miembros han sido nombrados a dedo, por compañerismo, por amiguismo, por sentido ideológico similar, pero no porque hayan sido elegidos con el voto popular. Nosotros sí, y no puede enmendarle la plana al Congreso, así que me parece muy bien la posición del presidente del Congreso, como todos los miembros portavoces que están defendiendo los fueros del Congreso. Nosotros no somos ningún esclavo, ninguno de los que vamos aquí a retroceder en nuestro legítimo derecho del control político. Y el derecho a la no intervención extranjera en temas que están regidos por nuestras propias normas y la ley de leyes, la Constitución. Hemos saltado la Constitución, estamos cumpliendo el mandato, los miembros del tribunal, que son nombrados también por las instituciones correspondientes, en este caso el Congreso, son sujetos a control político, no son infalibles. Y en este caso se ha notado claramente que le han falsificado la firma a un tribuno. Le han falsificado la firma y han interpretado otra cosa. ¿Y eso no va a ser sancionado? ¿Por qué se están protegiendo? Muy bien, congresista. Como siempre, un gusto dialogar con usted. Ya tendremos el gusto de contar con su presencia aquí en nuestros estudios. Un abrazo, Álvaro. Gracias. Muchísimas gracias, como siempre. Muy bien, ha sido la congresista Luz Salgado, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, comentando estos dos importantes temas que ocupan los titulares en estos momentos. Por un lado,